este caso, el día de hoy vamos a trabajar las aplicaciones correspondientes a optimización. ¿Qué es lo que qué tiene que ver con optimización? Pues dentro de lo que tienen ustedes en el concepto de optimizar, ¿cierto? Hablamos en matemáticas en dos términos, maximizar o minimizar, dependiendo por supuesto de la situación y lo que se busque con la función involucrada. Entonces, en el proceso de maximización o minimización, ¿verdad? Para encontrar máximos o mínimos, tenemos inmediatamente unas estructuras pues en las cuales vamos a emplear evidentemente los criterios de las derivadas. Entonces se llamarían criterios de optimización o criterios de optimalidad. Entonces, en este orden de ideas, lo que buscamos con esos problemas básicamente es encontrar máximos y mínimos dependiendo de la situación correspondiente. Bueno, en fin, pues obtenemos esos máximos y esos mínimos porque eso es lo que nos permite los criterios que ya conocemos. Y debemos decidir cuáles de esos utilizamos, con cuáles nos quedamos. Si es un máximo, bueno, si son máximos o son mínimos, dependiendo de la situación. Hay problemas que se nos piden minimizar, por ejemplo, los costos, supongamos. Entonces tenemos que encontrar o quedarnos con los mínimos mejor. Y en otras se nos pide maximizar algo, ejemplo, una utilidad. Entonces nos debemos quedar con pues ese máximo o esos máximos. En últimas, debemos tener en cuenta precisamente cuál es la información que se nos da, la que se nos solicita para poder emplear correctamente estos criterios. Claro, aquí debemos tener en cuenta que las funciones a optimizar deben ser funciones de una variable. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que si llegado al caso se nos involucra más de una variable, hay que tratar de definir la función con una variable. Y nos vamos a dar cuenta que siempre esas variables están relacionadas, entonces en última sí se va a poder definir de esa forma. ¿Qué debemos hacer? Pues tener en cuenta lo que se nos plantea en el problema, ¿verdad? Gráfico, apoyarnos del gráfico si se nos da, y no pues realizarlo, encontrar todas las variables, funciones que se relacionen con lo que nos están dando, la información que obtenemos. También tener en cuenta pues los datos de estas variables, ¿sí? Y pues al final encontrar estos puntos críticos para determinar si son máximos o mínimos y poder dar inmediatamente la solución a dicho problema. Entonces vamos a empezar con un problema muy sencillo, que es un problema de tipo algebraico y que muy seguramente en algún momento de su curso de bachillerato se toparon con un problema de este tipo. Y es un problema que finalmente también utiliza lo que es maximización, o sea, es decir, un problema que utiliza la optimización, pero que si nos recordamos nos íbamos hacia el álgebra. ¿Por qué hacia el álgebra? Porque dentro de ella iban involucradas variables. Sin embargo, en el problema se nos daba un valor fijo, ¿sí? Esa es la diferencia respecto pues, a otras situaciones. Entonces, ya como se nos da un valor fijo, pues inmediatamente no podríamos utilizar, ¿cierto? En este caso, el mismo diseño y la misma estructura que se utilizaría en un problema de tipo algebraico. Entonces, miren, nos dicen, encuentra dos números positivos cuya suma sea 20 y el producto del cuadrado de uno de ellos por el cubo del otro sea el valor máximo. Entonces, démonos cuenta cómo ahí están involucrando, ¿cierto? Unas operaciones. Las operaciones pues involucran unas funciones y en ese orden de ideas pues entonces son funciones que se deben maximizar. ¿Cuál es la clave en este caso de maximizar? Esto. Bueno, aquí habla un valor máximo, por eso estamos hablando de maximizar. Y la clave es que aquí tenemos una función que es el producto. El producto entre operaciones entre variables. Ahí está la función con la cual debemos trabajar. Entonces, para este entonces tenemos las dos situaciones. Dos números positivos, ¿sí? Manejando en el sentido de la variable que estamos inmediatamente utilizando, pues estos dos números positivos podemos hacer alusión a que son los números x y y.
¿verdad? Esto con el fin, por supuesto, pues de dimensionarlo respecto a la función, pero eso no quiere decir que pueda tener cualquier otro tipo de variables, de letras de hecho. Lo primero que se nos da como información es que la suma es 20. Es una de las condiciones, es un condicionamiento. Está sujeto a, o sea, no solamente es que el producto sea el máximo, porque pues en ese orden de ideas no tendría una solución finita, no tendría una solución, porque nos iríamos a que cada vez encontramos un número mayor que satisface que el producto de esta forma sea máximo. Es por eso debe haber un condicionamiento, una restricción se denomina. Y la restricción es que la suma no debe exceder 20, ni tampoco debe ser menor a 20, debe ser exactamente igual a 20, ¿verdad? Ya tenemos un cumplimiento para, o un condicionamiento para esas dos cantidades. Su suma debe ser igual. Pero claro, uno se pone a pensar, se da cuenta que la cantidad es, o los números mejor, que cumplen con esa condición de que sea 20, son muchos, de hecho son infinitos, ¿verdad? Entonces debe haber otra forma de poder encontrarlos. Bien, entonces en este caso, como nos damos cuenta, nuestra función nos dice que el producto, llamémosla P, el producto entre, miren, el cuadrado de uno de ellos, cualquiera, ¿sí? Aquí no tenemos distinción, entonces digamos el cuadrado de X por el cubo de Y debe ser un valor máximo. Entonces, esta es nuestra función objetivo. Esta es la función que nosotros pues vamos a tomar como referencia para poder, ¿cierto? Aplicarle optimización. Aquí debemos obtener un valor máximo, el valor máximo posible. Pero démonos cuenta de algo. Esta función es una función que tiene involucrada en ella dos variables. No me sirve así como está dispuesta. Entonces uno que plantea, bueno, pues recuerden que tenemos que dentro de esta función tenemos un condicionamiento anterior y de ese condicionamiento anterior podemos despejar una de las variables. Podemos decir que a partir de esta ecuación tendríamos que y, por ejemplo, es igual a 20 menos x. Inmediatamente creamos una dependencia, ¿verdad? Es decir que este número inmediatamente depende a este número. Este número varía según este número, o sea que aquí tenemos nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente. Por lo tanto, entonces, si nos damos cuenta, pues esta función se va a convertir en una función que es p dependiente de x igual a x al cuadrado, y ya donde dice y, pues entonces tendríamos la expresión 20 menos x elevado al cubo, como lo vemos en este caso, ¿verdad? Y ya entonces, si nos damos cuenta, esa es nuestra función de una variable que sigue siendo objetivo, una función objetivo, y en este caso nuestra función a maximizar. Vámonos aquí. Es nuestra función a maximizar. Bueno, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Vale. Entonces aquí ya utilizamos los criterios no para graficar, pero sí podemos usar la gráfica para observar el comportamiento. Una forma en donde las características son evidentes. Es una, digamos, una forma geométrica, ¿verdad? De poder ver cómo se están inmediatamente comportando pues, los elementos respecto a esta función, dependiendo, por supuesto, de lo que tenemos en ese caso. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, tenemos que en este caso hay una función la cual es un producto, ¿verdad? Pues ese producto inmediatamente pues lo vamos a poder eh, realizar su derivada. Es nuestro primer criterio. Recuerden que lo que hacemos es derivar la función e igualarla a cero para poder encontrar esos puntos sobre los cuales pues esta función inmediatamente está trabajando, ¿verdad? Entonces, pues nada, derivamos esta función y recuerden que esta función, pues es una función que es un producto, entonces se puede derivar como esto, ¿no? Como la derivada de un producto, por la regla de un producto. Entonces tenemos que nuestra p' de x
O la otra forma que tenemos es, por ejemplo, inmediatamente desarrollar este cubo, luego multiplicar por ese x al cuadrado y finalmente derivar. Es otra de las formas, ¿no? Entonces vamos a derivar, entonces sabemos que entonces, por la regla de producto tendríamos que esto es 2x por 20 menos x todo al cubo más x al cuadrado por la derivada de esta función, ¿verdad? Y aquí tenemos la regla de la cadena, entonces démonos cuenta que esto es 3 veces 20 menos x al cuadrado y todo eso multiplicado por menos 1, ¿correcto? Ahí tenemos entonces inmediatamente la aplicación de lo que es la regla de la cadena. Entonces, pues esto es 2x factor de 20 menos x todo al cubo menos, démonos cuenta, 3x al cuadrado factor de 20 menos x al cuadrado. Démonos cuenta que aquí hay factores comunes. Esto lo podemos aún reducir más. Aquí tenemos un factor común x por 20 menos x al cuadrado. Ese es nuestro factor común. Entonces me quedaría x por 20 menos x al cuadrado factor d. En ese caso tendríamos 2, si nos damos cuenta, ¿verdad? Y en este caso tendríamos menos 3 veces x. Aquí tendríamos, disculpen, aquí tendríamos un factor, en este caso sería 20 menos x, dado que estaba al cubo, o sea, 2 por 20 menos x, menos, y aquí nos quedaría el factor 3 por x, ¿cierto? Únicamente, dado que pues aquí ya estamos sacando completamente este valor. Entonces, continuamos y eso lo podemos escribir como x factor de 20 menos x al cuadrado por, y aquí tendríamos 40 menos 2x menos 3x, ¿cierto? Y finalmente entonces vamos a poder decir que p' de x, o sea, nuestra derivada de esta función, es de la forma x factor de 20 menos x al cuadrado factor de 40 menos 5. Ahí tenemos esa función. Porque, digamos, busqué una forma como esta y no empecé a desarrollar este cubo, es para que me facilitara las cosas, porque recuerden que el criterio de optimización me dice que lo que primero debo encontrar son los puntos críticos, y esos puntos críticos inmediatamente se encuentran cuando igualamos la derivada a cero. Al tener la derivada en esa estructura, me va a permitir inmediatamente, ¿cierto?, tomar como referencia que cuando cuando dos o más cantidades se multiplican, es que mínimamente una de ellas debe ser, y bueno, y cuando ese producto da cero, es porque mínimamente una de ellas debe ser cero. En ese orden de ideas, pues entonces nosotros tomamos en cuenta que aquí deben haber más de dos, pueden ser tres o incluso cuatro valores que cumplan con esa condición. O sea, lo que estamos diciendo es que x por 20 menos x al cuadrado por 40 menos 5x debe ser igual a 0. Y pues al igualar esto con 0 obtenemos 3 puntos críticos. ¿Por qué 3 puntos críticos? Porque resulta que si nos damos cuenta, aquí tenemos 1 cuando x vale 0. De la expresión 20 menos x todo al cuadrado saldrían 2, pero resulta que en este caso son repetidos, ¿sí? Y de la expresión 40 menos 5x saldría el otro. Ahí tenemos entonces. Entonces tenemos que nuestros puntos críticos en este caso son x igual a 0. Por este lado tenemos que x es igual a 20. Y por este lado tenemos que x vale 8, ¿verdad? Entonces ahí tenemos críticos. Bueno, ahora necesitamos conocer, ¿verdad?, si hay máximos o mínimos en esos puntos. Bueno, pues eso nos lo dice, recordemos, el criterio de la segunda derivada. Entonces para eso debemos derivar nuevamente nuestra función. Entonces tomamos la segunda derivada de la función p respecto a x. Aquí tenemos nuevamente la regla de un producto
Y miren una cosa. Bueno, antes de inmediatamente hacer esa derivada, les voy a plantear cuál sería la combinación para cuando se multiplican tres funciones. Tenemos el producto de v y w, por ejemplo, en derivada. Entonces eso lo podemos expresar como, por ejemplo, podemos agrupar u por v, ¿cierto? Multiplicado por w y todo eso en derivada. Porque como derivamos entre dos funciones, entonces hacemos esta como una función. Entonces me quedaría la derivada de u por v por w más u por v por la derivada de w. Y aquí nuevamente aplico la regla. En este caso me quedaría pues u' por v más u por v', ¿cierto? Ah, bueno, y esto está multiplicado por w, no lo olvidemos. Este término está multiplicado por w, entonces eso sería igual a u' por v por w más u por v' por w, ¿cierto? Más esta última que me quedaba aquí, que es u por v por w'. Entonces den cuenta que tenemos tres términos en donde esta combinación me da a entender que cada una termina siendo derivada. Y démonos cuenta que aquí tenemos una estructura de esas, entonces la vamos a aplicar inmediatamente. Es segunda derivada de la función respecto a x. Entonces aplicamos lo que les acabo de decir. Entonces la derivada, en este caso, del primer término, que es x, sería 1 por las otras dos funciones, 20 menos x al cuadrado por 40 menos 5x, más, luego la función u, la primera, derivamos esta que está aquí, ¿cierto? Regla de la cadena, recordemos entonces, por 2 veces por 20 menos x, multiplicado por la interna que es menos 1, regla de la cadena, y todo esto por la otra función, que es 40 menos 5x, todo esto, ¿cierto? Más, continuamos, y hacemos el producto de las dos primeras por la derivada de la tercera función, es decir, x por 20 menos x al cuadrado por, y la derivada de esta función sería menos 5. Ahí tenemos. Entonces vamos a inmediatamente resumir esa expresión. Tengo 20 menos x todo al cuadrado, factor de 40 menos 5x. Vamos a ver cómo obtenemos este 1, pues ya no es necesario escribirlo. Más, miren que aquí tenemos la expresión multiplicada por menos 1, por 2 y por x. Entonces, me quedaría 2x al cuadrado, ¿verdad? Miren, menos, aquí tendríamos 40x. Van revisando ustedes, por favor, de todas maneras. Y todo esto es producto, si nos damos cuenta, de 40 menos 5x. Lo que veo es que voy a tener que dejarlo escrito simplemente de esa forma para poder tener un factor común. Sí, es mucho mejor si no lo distribuyo porque voy a obtener un factor común. Ya, esto entonces lo voy a dejar simplemente de la siguiente forma. Me quedaría menos 2x factor de 20 menos x factor de 40 menos 5x iría aquí, ¿verdad? Todo eso más menos, des en cuenta que es menos 5, menos 5x factor de 20 menos x, todo al cuadrado. Creo que no he cometido ningún error, sin embargo ustedes por favor van siguiendo la operación y si hay algún error pues inmediatamente lo corregimos. Bueno, entonces esto va a ser igual, escribirlo por acá, y démonos cuenta que hay un factor común. Hay un factor común que es de la forma 20 menos x únicamente. Entonces escribimos 20 menos x, ¿sí? Es factor común de. Y aquí me quedaría el producto de uno de estos 20 menos x con este 40 menos 5x. Entonces distribuimos de una vez. Me quedaría 80, ¿verdad? Menos 100x menos 40x. Profe, ¿y no sería 800? Señor. En 80 no sería 800. Ah, disculpen, 800. Sí, señor, tiene toda la razón. 20 por 40.
Gracias, muy amable. Entonces tenemos que es 800, correcto. Perfecto, muy bien. Íbamos en 40x, que es este término, y ese término me queda más 5x al cuadrado. Bien. Acá entonces desaparece ese término, dado que lo factorizamos, entonces me quedaría menos 40x, ¿verdad? Em, Inmediatamente más 10x al cuadrado. Continuamos con esos términos. Aquí me queda todavía un factor de estos, entonces sería menos, bueno, escribámoslo por aquí, menos 100x. Y aquí me quedaría, en este caso, más 5x al cuadrado. Aún podemos reducir más. Entonces Jefe, esto es, sí. creo que sería menos 80x en la parte antes del 10 de 10x al cuadrado. Sí, Ah, ok, gracias. Ese término. 2 por 40, sí señor, 80. Muy bien. Ahí tenemos 80x, correcto. Creo que ya el resto está correcto, ¿verdad? Tendríamos un 800. Tendríamos menos 100x son menos 200x, ¿verdad? Ah, pero tenemos también un 40 y un 80. Entonces son en total, tenemos menos 120, menos 220, menos 320, menos 320x. Y démonos cuenta entonces que tenemos 5x al cuadrado más 10, 15 más 5, 20. Más 20x al cuadrado. Incluso ahí podemos escribir una sola expresión, ¿no? Pero bueno, yo creo que hasta ahí ya es una buena reducción. Pero sin embargo se podría buscar, pues, escribir. Entonces aquí tenemos nuestra segunda derivada, ¿verdad? Recuerden para qué nos va a seguir esa segunda derivada. Para valorar cada uno de los elementos, ¿verdad? Entonces empezamos. Para cada uno de ellos. Si x es igual a cero, entonces la segunda derivada en cero, pues entonces sería 20, ¿cierto? Factor de 200. Ya estoy reemplazando inmediatamente en cero. Y pues si nos damos cuenta, en este caso me daría 16.000, que es mayor que cero. ¿Sí? La pregunta es, en ese punto, ¿existe un máximo o un mínimo? Según lo que nos dice el criterio, recuerden. un mínimo, ¿no? Sí, señor, cuando la segunda derivada es mayor que cero, ahí tenemos un mínimo. O sea que descartado, ¿cierto? En ese caso, cuando x vale cero. ¿Por qué? Pues porque no estamos buscando valores mínimos, sino valores que se maximicen. Bueno, entonces vamos con la siguiente cantidad. Pues me van ayudando ahí, por favor. Entonces, la segunda derivada respecto a 20. Entonces sería, pues, bueno, aquí voy a simplificar. 20 menos 20 da cero. Todo eso me da cero, ¿cierto? Y entonces ahí, ¿qué podemos deducir? Resulta que cero no es ni positivo ni negativo, ¿no? Entonces en ese punto no hay máximo ni mínimo. ¿Listo? Entonces ese es otro elemento que va a quedar por fuera, pues, de la clasificación. Uno dirá, pero si no es blanco es negro, entonces pensaríamos que ya inmediatamente x igual a 8 debe ser entonces la cantidad buscada. Sin embargo, hay que corroborarlo. Entonces, inmediatamente, pues, reemplazamos y decimos que la segunda derivada evaluada en 8 sería, eso se queda convertido en 12, ¿verdad? Y esto no sé en cuánto se quedaría convertido. ¿Ustedes me colaboran, por favor? Me haría esto. Menos 480.
Menos 480 apenas, no puede ser, está multiplicado por 12. A ver, sería 12 factor de Menos 8, sí. 480. Sí, Menos 5760 es. yo sí creo que es una cantidad mayor. Bueno, 320 multiplicado por Multipliqué por 12 12. más 20 multiplicado por 12 al cuadrado, que es 144. Creo que ya me dio diferente. A mí también me dio menos 1920. ¿Quién fue? A Lozada creo que le dio, ¿cuánto fue? Medio diferente, profe. ¿Cuánto le dio a Lozada? Menos 5760 ya. Ya reviso nuevamente, ¿listo? Bueno, reviso aquí, a ver, 12 Profe, multiplicado. es que Sí. sería reemplazado en 8, ¿no? Sería reemplazado en 8, no en 12. Ah, correcto. Tienes toda la razón. ¿Y yo escribí 12 u 8? Escribí 12. No sé por qué escribí 12. Sí, es 8, es 8. Tiene toda la razón. No sé cómo a Lozada ya le había dado. Ah, pues porque sí habíamos hablado de 8, ¿no? Pero entonces él lo estaba haciendo y no estaba siguiendo la lectura, menos mal. Bien, por 8 y aquí entonces por 64. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, voy a escribirlo nuevamente. 12 por factor de 800, ¿verdad? Y luego con menos 320 por 8 más 20 multiplicado por 64. Ok, le damos igual, menos 5760. En ese caso es una cantidad que es menor que cero. Por lo tanto, ustedes saben que si la cantidad que nos da ahí es menor que cero es porque existe en ese punto un valor máximo. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues miren que ya tenemos uno de los valores. Ya tenemos que x vale 8 y y cuánto valdría. Lo tenemos 12, ¿verdad? Miren, porque y vale 20 menos x. Entonces, en este caso, los números o que cumplen con esa condición, como lo quieran llamar, son 8 y 12. Es decir, que son las cantidades, ¿verdad? Que al sumarse dan 20 y al multiplicar el cuadrado de uno por el cubo del otro, obtienen el valor máximo posible. Bien, preguntas. Observen que estamos trabajando pues basados en las funciones y en los criterios que ya hemos observado, ¿vale? ¿Alguna pregunta ahí? Entonces vamos a revisar otro ejemplo. Dice de la siguiente forma. Dice de las cuatro esquinas de una lámina cuadrada del lado M, ¿sí? Se suprimen cuadrados iguales del lado X. Se doblan los bordes de la lámina recortada para formar una caja sin tapa. La longitud de X, determina la longitud de X para que el volumen de la caja sea el máximo posible. A ver, yo les hago rapidito un dibujo en Paint. Cuadrado. Como para poner el contexto de lo que les estoy contando. Bueno, entonces el gráfico sería algo como esto. Ahí tenemos entonces una lámina cuadrada del lado M, o sea, todo este lado mide M. Lo que tenemos que tener en claro.
Entonces voy a escribirlo por acá. Entonces, desde aquí, ¿verdad? Y hasta aquí, todo ese lado mide el valor de m. Se suprimen cuadrados iguales del lado x. O sea, estos cuadraditos que tenemos en las esquinas, porque ahí nos lo dicen que son en las esquinas, miren, las 4 esquinas. Estos cuadraditos, cada uno tiene como medida de lado x, ¿verdad? Es decir, que aquí tenemos que esta área es x al cuadrado. Al igual que esta, al igual que esta, al igual que esta, ¿verdad? Bueno, y como se suprimen, entonces, a ver, lo voy a sombrear. Estos son los que se suprimen. Claro, si necesitamos armar una caja, ¿verdad? Des en cuenta que pues necesitamos quitar esos laterales o esos esquineros para poder hacer dobleces. Des en cuenta que en ese caso entonces, ¿cuál va a ser la estructura o por dónde van a quedar los dobleces? Pues inmediatamente donde se comunican estos esquinas. Digamos, aquí va a quedar un doblez, aquí va a quedar otro y aquí otro. Entonces, estas serían como las caras que tiene la caja sin tapa. Por eso es ese modelo, no tiene tapa. Luego me dice que que determinemos en este caso, ¿cierto? La longitud de ese, del lado del cuadrito se debe inmediatamente quitar para que el volumen de la caja sea máximo posible. Démonos cuenta de otra cosa. Si nosotros quitamos estos tramos de X, ¿cierto? Pues entonces inmediatamente en la caja tenemos que, pues la parte inferior, o sea, esto que tenemos aquí, inmediatamente me quedaría de una dimensión y lo voy a poner por acá. Este tramo, que es ya digamos la medida real de la caja, ¿cierto? Me quedaría de una dimensión m menos 2 veces x. Porque estamos quitando una veces x aquí y otra vez x acá. O sea que me queda la forma m menos 2x. Por todo lado, ¿no? Este también mide lo mismo, este también mide lo mismo y este también mide lo mismo. Es así entonces como la caja quedaría pues aproximadamente de la siguiente forma. Un segundo y voy a tratar de dibujarla acá para proyectarse. Ahí tenemos entonces pues la idea de lo que es la caja, ¿no? Entonces es lo que les decía. Esa base, al igual que pues la longitud de la profundidad, en este caso este lado mediría m menos 2x. Al igual que esta profundidad. Mientras que esta altura pues ya nos va a medir x, ¿verdad? Que fue donde inmediatamente se hace el corte en las esquinas. Bueno, entonces nos piden que determinemos la longitud de x. O sea, bueno, vamos a entonces en ese caso, tener la dependencia de qué tanto se recorta en esa esquina para que el volumen de esa caja sea el máximo posible. Entonces ahí es donde tenemos que entrar a jugar inmediatamente el papel y a estudiarlo. Ahora, ¿cómo se calcula el volumen, en este caso un prisma rectangular? Pues multiplicando todas sus dimensiones, ¿no? En este caso entonces vamos a decir que el volumen, y depende enteramente de x, el producto de las longitudes, es decir, m menos 2x por m menos 2x por x, que si se dan cuenta lo podemos escribir inmediatamente como x factor de m menos 2x elevado al cuadrado. Ahí tenemos entonces inmediatamente nuestra función a estudiar. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues inmediatamente, claro que aquí la podemos desarrollar, ¿verdad? Si queremos la podemos desarrollar, pero si no, la podemos dejar así. La desarrollamos el cuadrado de esta y la multiplicamos, me queda una función cúbica y sobre ella pues inmediatamente hacemos el estudio de lo que necesitemos. Pero bueno, voy a dejarla de esa forma y la derivamos. Recuerden que derivamos para encontrar los puntos críticos que son fundamentales para determinar esos máximos y esos mínimos. Entonces el producto, recuerden, 1 por m menos 2x elevado al cuadrado más x factor y regla de la cadena, que quedaría 2 factor de m menos 2x por menos 2, por la regla de la cadena. O sea que v' de x pues nos va a quedar como, una vez esto, es decir, m
menos 2x al cuadrado. Y aquí me quedaría entonces menos, démonos cuenta, y tenemos 4 veces x, factor de m menos 2x. O sea que aquí podemos sacar factor común m menos 2x. Quedaría factor de una vez m menos 2x. Y aquí me quedaría menos 4x. O sea que finalmente la v' de x, ¿cierto? La derivada del volumen, en este caso me está quedando con la expresión m menos 2x factor de m menos 6x. Listo, ahí tenemos entonces esa expresión. Ahora, se nos pregunta entonces por inmediatamente los puntos críticos, ¿no? Entonces, pues sabemos que el criterio de optimización me dice que tengo que esta derivada igualarla a cero. Es decir, que me quedaría al igualar a cero esta expresión, es decir, m menos 2x por m menos 6x, todo esto igual a cero. Inmediatamente igualamos cada uno de esos términos, ¿cierto? Es decir, tenemos m menos 2x igual a cero, m menos 6x igual a cero, y aquí lo que buscamos es encontrar el valor de x, ¿correcto? Por lo tanto, tenemos un valor x que es de la forma menos m medios, no, m medios positivo, ¿verdad? M medios positivo. Y el otro valor de x en este caso sería m sextos, o sea, la sexta parte de m o la mitad de m, donde m pues es la longitud total de la caja. Miren que aquí ya nos dan una dimensión, en este caso de tipo general, ¿sí? Entonces miren cómo podemos tomar decisiones a partir de dimensiones generalizadas y no ceñirnos a una única dimensión. Bueno, calculamos nuestra segunda derivada. Entonces la segunda derivada de la función volumen, en este caso aquí tenemos esa derivada. Entonces otra vez el producto, entonces tendríamos menos 2, ¿sí? La derivada de este término, menos 2 por m menos 6x más m menos 2x por la derivada de esa otra función que sería menos 6. Ya que en últimas el volumen o segunda derivada del volumen mejor es de la forma menos 2m más 12x menos 6m más 12x, ¿cierto? Y entonces tenemos que en este caso me quedaría la expresión 24x menos 8m. ¿Me corrigen si estoy equivocado, por favor? Yo creo que así es. 4x menos 8m. Bien, entonces evaluamos cada uno de los valores que tenemos ahí. Entonces en ese caso empecemos con m medios. Entonces segunda derivada calculada en el punto m medios. Eso me daría pues 24 factor de m medios. Y esto menos 8m. 24 medios pues son 12 veces m en ese caso menos 8m. Y esto es igual a 4m. ¿Cómo determinamos si eso es pues positivo o negativo, ¿no? Mayor que 0 o menor que 0. Váyanlo pensando mientras reemplazo la otra cantidad. En m sextos, pues sería entonces 24 veces m sextos. Y esto me daría, bueno, menos 8m. Y esto me daría, pues 24 sextos es equivalente a 4 menos 8m. Y esto me daría inmediatamente menos 4m. ¿Cómo hago para indicar con toda la tranquilidad de que esto puede ser mayor que 0 y esto menor que 0? ¿Cómo piensan ustedes que yo puedo constatar eso? Y asegurarlo, ¿no? X tiene que ser mayor que cero. Pero ahí no hay x. M tendría que ser positivo para que el resultado sea menor que cero y decir Pregunta, que es ¿por qué? máximo, Pregunta, ¿por qué el m tendría que ser positivo? porque tenemos a 4 positivo y a menos 4. No.
Es decir, yo, ¿cómo puedo asegurar que eso es positivo si no, digamos, no puedo asegurar nada de la M? O sea, sí puedo asegurar algo, es decir, pero no es por lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? Es porque M representa una longitud y las longitudes no pueden ser negativas. En ese caso, por eso M ya tiene una naturaleza positiva. Aquí M por ser una longitud ya es positivo, ¿verdad? Y de hecho, mayor estricto que cero, no me cabe que sea igual a cero, porque entonces no tendríamos una caja, no tendríamos una lámina y no tendríamos un problema a solucionar. Entonces, por ende, como M ya tiene naturaleza positiva, con toda tranquilidad podemos decir que esto es positivo y que esto es negativo. ¿Qué era lo que estábamos buscando para el valor de X? Un máximo Un valor máximo. O sea que en ese caso nos quedamos con ¿cuál valor de X? con el último. Con X igual a M sextos, correcto. Entonces decimos, ¿cierto? Que para obtener un valor máximo, o un volumen mejor en este caso, un volumen máximo, la medida de X debe ser, escribirla aquí, en ese caso pues debe ser M sextos. Y ahí entonces estaríamos dando solución a dicho problema. ¿Preguntas? ¿Para todos está claro? Bueno, para todos está claro, entonces inmediatamente vamos a solucionar o a poner en contraste otro ejemplo. Bueno, ya que estamos hablando de volúmenes, entonces observemos el siguiente problema. Dice, suponga que se vierte agua en un depósito cónico, o sea, un cono, ¿cierto? Aquí se nos da una figura de apoyo. Entonces inmediatamente les voy a poner dicha figura. Ahí tenemos la figura. Creo que la puedo ver un poco mejor. ¿Sí? A ver si me queda mejor. Creo que sí. Un poco más nítida. Bueno, entonces me dicen que listo a una razón constante de 1 pulgada cúbica. Sí, esa es nuestra razón de cambio, 1 pulgada cúbica por segundo. Es decir, que cada segundo entra 1 pulgada cúbica. ¿Por qué cúbica? Porque es una medida de capacidad, de volumen. Determine la altura h. Miren, aquí están diciendo la altura h como función del tiempo t. Claro, porque aquí vamos a hablar de que esto depende inmediatamente del tiempo respecto al paso del tiempo. Y dibuje h de t desde el instante t igual a 0 hasta el momento en que el depósito está lleno. O sea que entonces vamos a tarea de generar la gráfica. ¿Cómo generamos la gráfica? Pues con todos los elementos que nosotros ya hemos inmediatamente mencionado, pero aquí vamos a hacer, digamos, uso de las herramientas analíticas para tomar decisiones respecto a lo que se nos pregunta, y vamos a mostrar entonces por medio de GeoGebra, nos vamos a ayudar con GeoGebra para inmediatamente graficar esta función. Lo primero que tenemos que recordar entonces es la fórmula que se tiene para el volumen de un cono. ¿Ustedes lo recuerdan? Un tercio de Un tercio, tiene pi que ver con un tercio, sí, señor. al cubo, perdón. O al cuadrado. Al Sí, cuadrado, sí. al cuadrado porque creo que ahí varía el radio, y eso al cuadrado y luego la altura. Dado que como no es regular. A ver si me lo muestra rápido acá. No, aquí creo que lo tengo. Sí, un tercio de pi, Un tercio de R cuadrado por la altura. un tercio de pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces ahí tenemos esa fórmula.
Entonces, pues vamos a ver que, bueno, aquí tenemos que el volumen es igual a 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. Miren que radio al cuadrado por altura ya me generan medidas de capacidad, o sea, cúbicas. ¿Listo? Bueno, y miren que tenemos que expresar eso como una función del tiempo. ¿Listo? Entonces esa función del tiempo tiene que, bueno, y aquí tenemos que están involucradas dentro de estas dos variables, el radio y la altura. ¿Verdad? ¿Qué nos buscan? ¿Qué buscamos? La altura, la altura. Entonces, la altura tiene que estar involucrada inmediatamente respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer una equivalencia de lo que es volumen por un lado, ¿sí? Lo podemos establecer únicamente respecto a lo que es inmediatamente la altura y por otro lado la equivalencia entre lo que es el radio y la altura. ¿Por qué la equivalencia entre lo que es el radio y la altura? Porque en este caso necesitamos que no nos aparezca dentro de la fórmula radio ni volumen, sino h de t dependiendo de t. Entonces observemos el gráfico que tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos la razón constante, no es variable. O sea, cada segundo se inyecta 1 pulgada cúbica de agua a ese depósito. Y démonos cuenta que hay una relación y que se puede ver. Aquí se pueden trazar dos triángulos. Miren, aquí tenemos un triángulo mayor. Démonos cuenta, son triángulos rectángulos de hecho. Y aquí tenemos un triángulo menor. ¿Sí? Entonces podemos establecer inmediatamente las relaciones que existen entre precisamente esta medida que tenemos aquí y esta medida que tenemos aquí. Entonces, por semejanza de triángulos, recordemos que por semejanza de triángulos podemos inmediatamente comparar dos magnitudes, ¿cierto? Respecto a dos triángulos que son semejantes. ¿Por qué los triángulos son semejantes? Bueno, hay unos criterios de semejanza. Dentro de esos criterios de semejanza está, por ejemplo, que comparten este ángulo, ¿cierto? ¿Por qué este ángulo? Pues porque este mide 90 grados y aquí este y este también mide 90 grados. Y además comparten este ángulo. Entonces, dos de los ángulos son compartidos, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces son semejantes. ¿Qué significa que sean semejantes? Están a razón de. Ejemplo, uno es 3 veces mayor que el otro. ¿Alguien iba a preguntar algo? Recordemos levantar la mano si vamos a hacer la pregunta y ahí sí abrimos el micrófono. Gracias. Entonces, ¿cuándo son semejantes? Cuando están uno a razón del otro. Ejemplo, uno es la mitad de veces que el otro, ¿sí? O la 4 veces más grande que el otro. Bueno, algo como eso. Entonces, ahí tenemos una relación de semejanza entre triángulos. ¿Qué estamos comparando en esa relación de semejanza? El radio respecto a la altura. Lozada. Me dice Lozada que la altura es 4 veces el radio. Sí, correcto. Está bien. La altura es 4 veces el radio, eso es totalmente cierto. ¿Por qué lo puede decir, Lozada? Por semejanza de triángulos. Ujú, correcto, sí, perfecto. Entonces, exacto, ¿qué es lo que planteamos ahí? En este caso, planteamos precisamente lo que estamos diciendo por semejanza, que si comparamos radio con altura, entonces decimos la medida de radio respecto a la altura, en ese caso va de 1 a 4. Miren, ¿sí? Del radio respecto a la altura va de 1 a 4. Entonces por eso Lozada escribe que la altura es 4 veces el radio, que estaría bien, ¿correcto? Porque si despejamos tenemos que multiplicamos en cruz y la altura sería igual a 4 veces el radio, ¿correcto? Que es lo que tenemos ahí. Sin embargo, me interesa no despejar, digamos, la altura, sino poder establecer la relación que tiene, digámoslo, el radio respecto a la altura para poder reemplazar radio dentro de esta ecuación. Entonces, si nosotros aplicamos aquí una de las propiedades de las, en este caso, proporciones, tenemos que como ninguna de esas magnitudes es igual a 0, podemos escribir h sobre r igual a 4 sobre 1. Ah, bueno, ahí estaba inmediatamente lista para despejar. Mejor.
despejamos R, radio, y aquí tendríamos que radio sería igual a H sobre 4. ¿Con qué fin? Miren, ya lo podemos reemplazar aquí si se dan cuenta. Entonces podemos tomar esta medida de R, la incluimos inmediatamente aquí, la medida de volumen. Y nos vamos a dar cuenta que el volumen queda definido únicamente respecto al radio. Entonces reemplazamos, ¿cierto? Escribámoslo ahí. Se pierdan. Pasamos R en V, que es la fórmula. Hagámoslo por ahí. Listo, entonces ¿qué tendríamos? Que el volumen sería igual, y en ese caso queda dependiendo únicamente de H. Quedaría 1/3, esto es constante, de pi es constante, por el radio al cuadrado, es decir, H sobre 4 elevado al cuadrado por H, la altura. Entonces, en últimas, vamos a ver que volumen se puede escribir como 1/3 de pi. A ver. De pi. Y aquí podemos escribir inmediatamente. Bueno, aquí tenemos 4 al cuadrado son 16. Y 16 por 3 son 48, ¿verdad? Sí. 1 sobre 48 veces pi por la altura elevada al cubo. Listo, ahí tenemos entonces la expresión dada únicamente en el sentido de lo que es inmediatamente el volumen respecto a la altura. Pero bien, démonos cuenta. Nos damos cuenta de la gráfica, ¿cierto? Está dentro de ese tanque, ¿cierto? Cuando tengamos un instante de tiempo 1, inmediatamente estamos teniendo la mitad del tanque lleno, ¿verdad? Es decir, que dentro del tanque estamos hablando de que la razón de cambio, ¿cierto? Está inmediatamente dándose respecto a 1/2 de pulgada cúbica por segundo, ¿sí? Entonces, si eso es así, respecto al tiempo t, vamos a tener que el volumen, ¿sí? Se podría, dependiendo del tiempo, por supuesto, el volumen lo vamos a poder escribir, ¿sí? En el sentido del tiempo como 1/2 de t. Nos cuenta. Entonces, démonos cuenta que el volumen tiene dos sentidos, pero estamos hablando de exactamente lo mismo, entonces podemos igualar. Entonces, igualamos. Entonces, igualamos esas dos expresiones que tenemos. Tenemos que por un lado es 1 sobre 48 veces pi, o simplemente pi sobre 48 por h al cubo, es igual a 1 sobre 2 por t o t sobre 2. Cualquiera de esas dos expresiones es correcta, ¿verdad? Ahora, si nos damos cuenta inmediatamente de aquí podemos obtener, ¿cierto? Pues nuestra función h. Podemos despejar h, ¿correcto? Tenemos que entonces h cubo sería igual entonces a 48 sobre 2, o sea, 24 sobre pi, ¿correcto? Y esto multiplicado por el tiempo. Ahí tenemos entonces esta función y ya, bueno, entonces tenemos que elevado al cubo, ¿verdad? Sacamos raíz cúbicas a ambos lados de la expresión, es decir, raíz cúbica de h a la 3 igual a la raíz cúbica de 24 sobre pi por t, raíz cúbica por supuesto, y tenemos que entonces nuestra función h de t, ¿cierto? Inmediatamente es igual a la raíz cúbica de 24 sobre pi y eso multiplicado por t. Listo, logramos relacionar entonces en primera instancia que nuestra función, bueno, en este caso la variabilidad de la altura del tanque, ¿cierto? Tuviese que ver en el sentido del tiempo. Es decir, que el tiempo me estuviese marcando inmediatamente el sentido de la altura. Pero des en cuenta que dentro de eso tenemos involucrado pi, ¿cierto? Y tenemos involucrado
la esencia de lo que es la fórmula de volumen. ¿Por qué la esencia de lo que es la fórmula de volumen? Porque el volumen estaba con respecto a unidades cúbicas. Entonces, como esto es una función inversa, recordemos cuando se vio esto de las funciones inversas, ¿cierto? En donde por supuesto cada uno tenía un dominio respecto y que tenía que ver precisamente con el rango, bueno, y el dominio de la otra. Entonces, ahora, si queremos graficar esta función, pues, como les digo, ya lo podemos hacer con ayuda de alguna aplicación. En este caso vamos a utilizar GeoGebra. Entonces, esto lo podemos ver como 24 sobre pi, y esto multiplicado por, y todo esto elevado a la 1/3, que es la raíz cúbica. Bueno, ahí tenemos entonces la gráfica. ¿Será que nos interesa o nos sirve toda la gráfica que estamos viendo ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos tomar toda esa gráfica? No, porque ¿Por qué? digamos que va a llegar un punto en el que el cono se rebose. Bueno, esa es una. Y la otra, ¿qué podría ser también ahí? ¿Qué podemos tomar como elemento ahí? Principal. ¿La función depende de qué? ¿Me recuerdan? Solamente la parte positiva. Exacto, solamente la parte positiva. Eso también es fundamental. Muy bien. Entonces, en ese caso, no nos interesa esta parte de aquí. Entonces, incluso podemos, pues, tomarla en cuenta, ¿verdad? ¿Cuándo la función va a tener inmediatamente la totalidad del tanque lleno? Pues inmediatamente si nos damos cuenta, esto depende de lo que es el tiempo, porque si la altura es de 4 pulgadas, ¿cierto? Entonces, respecto a la fórmula, podríamos decir que aquí donde tenemos tiempo, la comparativa aquí, respecto al tiempo y la altura, podemos establecer cuánto tiempo se gastaría, ¿cierto? En estar inmediatamente lleno. Aquí miren, podemos decir que tiempo es igual a 2 sobre 48, es decir, 1 sobre 24. 1 sobre 24 pi por 4 al cubo, ¿correcto? Tenemos eso ahí. A ver, el tiempo del tiempo, sí. Tiempo del que se llena el tanque. Ten en cuenta que hicimos una relación, en ese caso para también el tiempo. Y podemos decir, como tenemos una altura fija, no es variable, decimos que para h igual a 4 pulgadas, ¿cierto? Entonces tenemos que el tiempo va a ser igual, y démonos cuenta que de aquí lo podemos obtener. O sea, un medio del tiempo, digámoslo de una vez, es igual a 1 o pi sobre 48 por 4 al cubo, que es pues, la medida. O sea que de aquí podemos concluir que tiempo en última sería igual a pi sobre 24 por 4 al cubo. ¿Eso cuánto da? Hagámoslo, ¿verdad? Pi sobre 24 por 4 al cubo. Tenemos pi sobre 24 por 4 elevado al cubo. 5 8, tercios. señor. Ah, no. No, Aprox- sino que 5 tercios de pi, ¿no? Ah, ok, sí. Tomemos el decimal. Digamos ahí es importante ese decimal. ¿Listo? Es importante el decimal. Entonces, démonos cuenta que aquí T, pues aproximadamente es esa cantidad. O sea, podemos decir que es como algo así como 8.38 aproximadamente, ¿verdad? Ahí tenemos nuestro valor de T. O sea que después de ese tiempo aproximadamente, o del tiempo que tenemos 64 sobre 24, o sea 32 sobre 12, o sea 16 sextos, o sea 8 tercios, ¿cierto? Sí, 8 tercios de pi. Eso es aproximadamente 8.4.
8 tercios de pi, para t igual a 8 tercios de pi. Sí, digámoslo mejor así. Para t igual a 8 tercios de pi, segundos, ¿no? Porque el tiempo está dado en segundos. Ese tanque está lleno. Ese es el número exacto, ese es el número aproximado. Entonces, bien, pues entonces como nos decía el compañero, pues no nos interesa tampoco pues hacer toda la gráfica, sino hasta ese punto, porque en ese punto es donde se alcanza el punto máximo. Entonces, de hecho, observémoslo, eso es 8 punto algo y está 4, miren, aquí está ese punto. Entonces, pues marquémoslo y ya borramos, es decir, vamos a condicionar esta gráfica y vamos a hacerla de la siguiente forma. Voy a decir que sí. Y la X está entre 0, 0, 0. Incluso puedo tomar la verdad, menor o igual que X. 0 menor o igual que X. Menor o igual que, dijimos 8 tercios de pi, ¿verdad? Entonces 8 pi sobre 3. Entonces la gráfica es de esa forma. Si no, pues nada. Si no, nada. Bueno, no me la tomó. Pero otra vez, sí. Paréntesis. Vamos a borrar esta. 0 menor o igual que X. Menor o igual que 8 y tercios. Listo. Entonces, pongamos esta gráfica. Si no, no me ponga nada. Planteando mal esto. Ah, ok. Estoy ingresando T y me lo reconoce como X. Perfecto. Ahí ya está. Muy bien. Listo, ahí tenemos entonces los valores condicionados para esa función. Y ya le voy a poner un puntico exactamente. Y en este valor, donde tenemos ese extremo. Y ahí está nuestro punto, miren, 8.377 algo. Ahí tenemos entonces esa gráfica. Está solicitando. Bueno, ya la vamos a tomar como referencia. ¿Por qué? Porque entonces podemos analizar, ¿verdad? Algunas condiciones que tenemos incluso sobre esa función. Es decir, podemos observar, digamos, lo que es la primera derivada y la segunda derivada en el caso en que se necesite analizar, digamos, la velocidad, ¿cierto? Tenemos que h de t sería la velocidad con que inmediatamente decrece ese o se desocupa inmediatamente, ¿cierto? O se está llenando ese tanque. Entonces, en este caso, podríamos decir, por ejemplo, que h' de t, pues si nos damos cuenta, esto elevado a la 1/3, entonces sería 1/3 por 24 sobre pi veces t elevado a la 1/3 menos 1. Ustedes saben que en ese caso eso ya sería 2/3. A ver, a la menos 2/3. En últimas, pues eso podría escribirse como 1/3, ¿cierto? Miren que esto está a la menos 2/3, entonces vamos a tener 1 sobre la raíz cúbica de 24 sobre pi multiplicado por t, todo elevado al cuadrado. Y ahí tendríamos entonces la expresión de la primera derivada. Si se necesitase la segunda derivada, pues inmediatamente podríamos, ¿sí?, hacer uso de ella. Pero démonos cuenta que esta es una expresión que ya es totalmente válida. Y en última nos estaban preguntando la altura, ¿cierto? En función del tiempo que ya lo tenemos, dibuje hasta el instante, desde el instante t hasta el momento que el depósito esté lleno. Entonces, pues por eso era importante encontrar esta cantidad y bueno, en últimas, esta gráfica que tenemos aquí. Bien, ¿alguna pregunta ahí? Profesor, ¿cuál razonamiento utilizó para determinar que el volumen era igual a 1 medio de t?
Fórmula de un medio de T igual al volumen, ¿correcto? Esa me pregunta, ¿verdad, Rosada? Sí, señor. La razón, es que la razón por la cual, digamos, inmediatamente tenemos ahí, ¿cierto? Para imprimir el volumen interno, en ese caso está dado a 1/2 inmediatamente por la estructura, digamos, de variabilidad como va la altura respecto a la totalidad, digamos, de lo que es el tanque, ¿sí? Entonces, si comparamos, digamos, inmediatamente esas dos medidas, obtenemos que en la razón de cambio que tenemos para ese caso es de 1 a 2 respectivamente. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Profe, pues quedó un poco a medias. ¿A medias en qué sentido, Lozada? O sea, en cómo lo sacó. Que es la velocidad de llenado, ¿no? La razón de cambio que les estaba inmediatamente hablando. Entonces borro este. Y Lozada, había omitido la información, la cual inmediatamente me involucra la media pulgada cúbica por segundo respecto a la que se está, ¿cierto? Inmediatamente llenando ese depósito, que es de tipo cónico, ¿vale? Ahora sí le entendí, profe. Vale, listo. Gracias. Sí, estaba omitiendo esa información y no me había percatado de ello, qué pena. Vale, ¿alguna otra pregunta? Miremos otro ejemplo. También tiene inmediatamente, pues, un gráfico involucrado, aunque ese gráfico no es totalmente decisivo en la forma en que, digamos, se puede plantear la situación, pero digamos que siempre nos orienta un poco respecto a lo que se necesita. Entonces, me dice, suponga que un pez nada río arriba con velocidad relativa al agua v y que la corriente del río tiene una velocidad menos uv sub c, ¿sí? Entonces, démonos cuenta que, bueno, aquí nos están dando la aclaración. El signo negativo indica que la velocidad de la corriente es en dirección opuesta al pez, por supuesto, ¿no? Bien, entonces en ese caso nos dicen la energía empleada, ¿cierto? En recorrer una distancia d a contracorriente es directamente proporcional al tiempo. Esta información es fundamental, porque cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, hay una relación de tipo lineal, porque siempre cuando se dividen, en ese caso me está dando una constante. Al tiempo recorrido para recorrer la distancia d y el cubo de la velocidad. Aquí tenemos otra información importante. ¿Qué velocidad v minimiza la energía empleada en nadar esta distancia? Observen que ya nos están preguntando, ¿verdad? Inmediatamente en maximizar si no tenemos un problema de minimización, ¿cierto? Necesitamos minimizar esta función. Es exactamente lo mismo, solamente que nos quedamos con el valor minimizar. Bueno, aquí ponemos como el contraste de lo que es el pez. Aquí, digamos, hay un vector. Recuerden que las velocidades tienen pues son magnitudes vectoriales, entonces démonos cuenta que este vector va así, que es nuestra velocidad, y este vector va en contra, que es la menos u, por eso la menos uv sub c, ¿sí? Sentido contrario. Entonces ahí tenemos ese sentido. Bueno, entonces inmediatamente démonos cuenta, ¿cierto? Que en contracorriente hay una diferencia respecto a las velocidades. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en ese caso, a la velocidad que lleva el pez, ¿cierto? Le debemos inmediatamente restar esa v sub c, ¿cierto? Que es la velocidad final con la que el pez va a avanzar. ¿Por qué? Porque si fuera en el mismo sentido, en realidad estamos hablando de una suma de vectores, una suma de velocidades.
Y en ese caso también es una suma de velocidades, solamente que hay uno de los vectores que va en sentido contrario. Entonces por eso me queda la expresión. Y vamos a utilizar entonces el hecho en que nos dice que la distancia, ¿cierto? Es directamente proporcional al tiempo requerido para recorrer esa distancia y, ¿cierto? El cubo de la velocidad. Creo que aquí me hace falta una información. No, creo que sí. Es proporcional con esa y con el cubo de la velocidad. ¿Listo? Entonces, cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, les recuerdo. Si X y Y son directamente proporcionales, por ejemplo, eso quiere decir que la división entre X y Y es un valor constante. Y si eso es de esa forma, entonces inmediatamente Y es igual a ese valor constante por la X. Entonces miren que se establece una relación de tipo lineal. ¿Sí? Eso es una línea recta. Entonces por eso las dos magnitudes que son directamente proporcionales me originan inmediatamente un valor, ¿cierto? Constante y me generan una gráfica de tipo lineal. Bueno, entonces en este caso, las magnitudes que son directamente proporcionales son la distancia, ¿cierto? Con el tiempo requerido. Dice la distancia, la energía empleada, perdón, la energía empleada en recorrer la distancia de a contracorriente a la energía es directamente proporcional al tiempo. La energía es directamente proporcional al tiempo. Ahora, si tenemos que la distancia, ¿cierto? Se da respecto al tiempo, pues porque digamos, como una distancia, eso realmente depende del tiempo. Recuerda el tiempo que se pasa, así mismo entonces la distancia. Es decir, la distancia es una magnitud que depende obviamente del tiempo y está dada por una constante de proporcionalidad. En ese caso, pues la constante en ese caso tiene que ver con las velocidades, ¿verdad? Y vamos a decir entonces que la distancia, pues la podemos escribir como la diferencia entre v por v sub c por el tiempo, ¿sí? Y en últimas, aquí vamos a necesitar tiempo, démonos cuenta. Acá vamos a necesitar tiempo. Entonces podemos decir inmediatamente que el tiempo, pues de acuerdo a esto, pues es distancia sobre v menos v sub c. Pregunta, ¿para cuándo no existe valor en esta función? ¿Para cuándo no estaría definida? Para cuando la velocidad del pez es la misma que la de la corriente. Correcto. ¿Y qué pasaría? ¿Y por qué digamos? Bueno, eso porque da una división entre cero y no existe y eso. Pero digamos en el contexto, ¿qué está sucediendo? Que el pez no se mueve. Que el pez no avanza, ¿verdad? El pez no avanza. Sí se mueve, digámoslo así, pero no avanza. ¿Sí me hago entender? Referencia a moverse con avanzar. ¿Listo? Correcto. Entonces no avanza. Entonces si no avanza, no hay movimiento, no hay distancia recorrida, digámoslo así, y no tiene sentido hablar del problema. Entonces por eso V tiene que ser diferente de V sub C. Ahora, si V es menor que V sub C, ¿verdad? ¿Qué pasaría en ese caso, en el contexto? Que el pez retrocede. Exacto, o sea, la corriente lo arrastra, ¿verdad? Y si V es mayor que V sub C, ¿qué sucede? El pez avanza. Entonces, lo que nos interesa, ¿qué sería en ese caso? ¿Valores para qué? ¿Para cuáles? Para los cuales el pez avance, o sea que V sea mayor que la corriente del río. La velocidad de la corriente, correcto. O sea, nos interesaría, miren, para cuando V sea mayor, correcto, que V sub C. Ni siquiera mayor o igual. Y démonos cuenta que entonces, si eso es así, V pertenece inmediatamente al intervalo que va desde V sub C y hasta infinito. Por supuesto, ¿no? Temporal. Bueno, en este caso es una velocidad, ¿no? Es una pero eso me está originando inmediatamente con respecto también a la distancia de esa variable temporal. Bueno, listo, ahí tenemos entonces inmediatamente, ahora sí establecemos lo que es la energía. Entonces, la energía, en ese caso va a depender de la velocidad, ¿sí? ¿Y por qué va a depender de la velocidad? Porque tiene incluido inmediatamente un tiempo, pero ese tiempo está dado como la velocidad, ¿sí? Entonces, miren, y vamos a tomar como referencia esto, a plantearla desde el inicio. E es directamente proporcional
¿cierto? La energía a recorrer a una distancia de a contracorriente es directamente proporcional al tiempo recorrido en recorrer la distancia de. ¿Qué quiere decir eso? Que si dividimos inmediatamente E entre el tiempo, ¿cierto? Me va a quedar inmediatamente una constante, ¿cierto? Y el cubo de esa velocidad, entre la distancia y el cubo de esa velocidad. O sea, si yo divido E entre lo que es el tiempo y el cubo de la velocidad, es decir, E, que lo vamos a llamar como energía, el tiempo, pongámoslo como T, y el cubo de esa velocidad, ese valor me va a dar constante, ya que son proporcionales, directamente proporcionales, porque también lo pudiesen ser inversamente proporcional. En ese caso sería un producto que se plantea y es siempre una constante. Bueno, en ese caso entonces como necesitamos encontrar lo que es la velocidad, perdón, la energía, ¿cierto? Estudiar la energía respecto a V, porque miren, dice que ¿qué velocidad minimiza la energía? Entonces debo establecer una función que ligue a las dos variables, pero la velocidad, digamos, dependiendo de la energía, no me va inmediatamente a generar lo mínimo de la energía. Entonces prefiero que la energía dependa de la velocidad para encontrar ese punto mínimo basado en la energía. O sea que tenemos nuestra variable independiente V y nuestra variable dependiente energía. Por eso inmediatamente démonos cuenta que aquí se hizo la relación entre la distancia y el tiempo y se despeja el tiempo para que me quede en sentido de velocidad. La distancia va a ser al fin y al cabo un término constante, lo vamos a observar ahora. Y en ese caso, ¿cierto? Entonces vamos a despejar. Me quedaría que E sería igual a K multiplicado por T multiplicado por V cubo, que es en este caso la velocidad elevada a cubo. T ya lo tenemos aquí, entonces me va a quedar que E, y miren que ya esa E depende de V, ¿sí? Me va a quedar K multiplicado por lo que es este tiempo, que es una fracción, en este caso D sobre V menos V sub C, multiplicada en este caso por V, o sea, solamente reemplacé ese término de T. Si reorganizamos esto que tenemos aquí, entonces finalmente voy a obtener que E, que depende de V, va a ser igual, como depende de V, lo demás es constante. Entonces tenemos que K por D son valores constantes, ¿sí? Y aquí lo que nos queda inmediatamente entonces es V cubo sobre V menos V sub C. Y V sub C, démonos cuenta que también es un valor constante. Lo estamos viendo. Listo, miren, ahí ya tenemos entonces nuestra función para optimizarla. Entonces, ¿qué buscamos en este caso? El mínimo, ¿cierto? O los mínimos. En este caso debe ser el mínimo que corresponde inmediatamente a un valor que esté dentro de ese intervalo, ¿cierto? Para todo B que cumpla con esa condición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues inmediatamente lo que vamos a hacer es derivar. Luego esa derivada, pues la vamos a igualar inmediatamente con 0 para tomar las decisiones. Entonces, eso es un cociente, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la derivada de E que depende de V va a ser K por D, eso es un valor constante, entonces no hay problema. Y aquí tenemos inmediatamente la derivada de un cociente. Entonces recordemos la regla del cociente para derivadas, ¿verdad? Tenemos la derivada del numerador, que sería 3 veces V cuadrado por el denominador, V por menos V sub C, menos el numerador por la derivada del denominador, que en ese caso sería 1. Sobre, eso sobre, ¿verdad? El denominador V menos V sub C elevado al cuadrado. Entonces, en este caso, vamos a poder simplificar esa expresión como que la derivada de E respecto a V me va a ser entonces, miren aquí puedo escribir K por D, y esto entonces me quedaría 3V cuadrado. Bueno, lo voy a dejar así, voy a dejar como 3V cuadrado por, creo que eso se puede simplificar aún más, dejémoslo en producto mejor. Profe, Sí, señor. ¿por qué la derivada de V menos VC le dio 1? Porque estamos derivando respecto a la variable v. Entonces la derivada de v es como tener la derivada, o sea, v a la 1 es como tener x a la 1. Y recuerden que la derivada de x a la 1 es x. Por lo tanto, en ese caso la derivada de v sería 1.
y v sub c es constante. Entonces sería 1 menos 0, entonces 1. ¿Vale? Listo. Bueno, aquí vamos a poder, digamos, inmediatamente, a ver, 3v cuadrado por v me daría 3v cubo. Vamos. Menos, me daría 3v cuadrado por v sub c menos v cubo. Y todo esto, inmediatamente, lo tenemos sobre v menos v sub c al cuadrado. Finalmente, e' de v, pues en este caso va a ser k por d, que es constante. Podemos simplificar ese 3, no sé, a ver, dejemos este 3 veces v cuadrado, ¿sí? Ahí en el paréntesis, Ya lo había multiplicado, o sea que este no sale, ¿sí? ¿Verdad? sí, Correcto, sí me acabo de percatar de eso, por eso estaba revisando. A ver, escribamos más bien esto un poco más a la derecha. Tienes razón. Aquí únicamente es k por d. Está reescribiendo dos veces. Entonces esto es e', que depende de v, igual a k por d por eso. O sea que aquí ya dejo de escribirlo también. Muy bien. Entonces, aquí tendríamos k por d y aquí sería factor d. Tenemos 3v v cubo menos una vez v cubo. Me darían 2 veces v cubo, ¿verdad? Incluso aquí puedo factorizar un v. Bueno, factorizamos. 2 veces v cubo menos 3 veces v cuadrado por v sub c sobre, todo eso sobre v menos v sub c elevado al cuadrado. Y entonces en este caso v' por v inmediatamente va a ser k por d. Esa ya es como la última escritura que le realizo. V cuadrado, démonos cuenta, factor de 2 veces v menos 3 veces v sub c. Y ahí sí esto inmediatamente sobre v menos v sub c elevado al cuadrado. Ahora, esto hay que igualarlo a 0. ¿Listo? Esto lo tenemos que igualar a 0. Entonces, démonos cuenta de algo. Si una fracción es igual a 0, la única opción que me queda es poder echarle la culpa, digamos, al numerador que es 0. No podemos decir que el denominador va a ser 0 nunca, ¿no? Entonces, el numerador es el que debe ser 0. Esto es constante, o sea que lo único que me queda por concluir ahí es que la expresión v cuadrado, factor de v, 2v menos 3v sub c, debe ser 0. No hay otra posibilidad. Y al ser eso 0, pues hay dos opciones, es que v cuadrado sea 0 o 2v menos 3 veces v sub c sea 0. Entonces de ahí tengo 2 veces v igual a 0. Ya tengo dos raíces repetidas, una raíz repetida. Ya, entonces me queda únicamente que v es 0 por un lado. Y en este caso me quedaría que v sería 3 medios de v sub c. Y ahí tengo mis puntos críticos. Entonces, esos dos puntos críticos inmediatamente me van a determinar, ¿cierto? Respecto a la segunda derivada, si es una función, en ese caso, bueno, si es un máximo o es un mínimo local, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues podemos analizar este punto a partir de los valores de la derivada. Si es mayor que 0 o es menor que 0, inmediatamente, ¿cierto? Podemos concluir que hay máximo y mínimo para cómo cambian un valor antes o un valor después de cada uno de esos puntos. O podemos inmediatamente pues encontrar nuestra segunda derivada y poder concluir. Vamos a tomar el criterio de la segunda derivada. Entonces vamos a copiar esta función para tenerla como referencia. La vamos a derivar. Mejor esta que está de esta forma y ya podemos inmediatamente entonces realizarla. Listo, ahí tenemos esa función. Entonces, ¿qué acaba de hacer? Por Dios. Listo. Bien. Aquí tengo entonces inmediatamente que voy a calcular la derivada
de segundo orden. ¿Y qué tendría? Pues démonos cuenta que aquí tenemos un k por d que es un valor constante nuevamente. Y tenemos la derivada de un cociente, ¿cierto? Y aquí tenemos regla de la cadena, o sea que pues vamos a fundamentar precisamente las dos cosas. La derivada del cociente y la regla de la cadena. Entonces tenemos la derivada del numerador. Entonces tenemos 6 por v cuadrado menos 6 por v sub c, que es una constante, ¿verdad? Y todo esto por v menos v sub c elevado al cuadrado menos, ¿cierto? Bueno, aquí continuamos. Tenemos en este caso entonces la función del numerador que es 2v al cubo menos 3 veces v cuadrado por v sub c, y todo eso multiplicado por esta derivada que en este caso me daría, bueno, aquí 2 veces v menos v sub c por la derivada de esta función que es 1, entonces no tengo necesidad de escribirlo. Pero bueno, si lo quiero escribir para tener en cuenta esa derivada, lo escribimos ahí, y todo esto inmediatamente sobre la función del denominador elevado al cuadrado, o sea, me quedaría la expresión v menos v sub c elevado al cuadrado. Entonces, en últimas, aquí podemos escribir esto como segunda derivada de v igual a k veces d, y aquí entonces podemos reducir un poco más esta expresión. Y tenemos entonces, a ver, damos una línea. Tenemos entonces la expresión. Creo que aquí vamos a poder simplificar algunas cosas. Sí, miren, aquí podemos sacar un factor común v menos v sub c. Quedaría factor común v menos v sub c. En ese caso me quedaría factor común d. Y de hecho aquí también lo había, ¿no? No lo había. 6 v cuadrado menos 6 veces v por v sub c, ¿cierto? Y todo eso por, bueno, esto es un factor común aquí, ¿verdad? Todo eso por v menos v sub c menos, y aquí tendríamos inmediatamente el 2 multiplicada por esa expresión. Es decir, tendríamos 2 veces v al cubo menos 3v cuadrado por v sub c, y todo esto por sobre, perdón, eso es a la 4, no lo escribí, el cuadrado al cuadrado, de una vez lo escribo a la 4, v menos v sub c, todo elevado a la 4. Bueno, ahí tendríamos una expresión que podemos incluso reducir un poco más con el ánimo de poderla, ¿cierto? Pues escribir, a ver, segunda derivada, intentemos reducirla un poco más. Entonces k por d veces, y tendríamos entonces el factor v menos v sub c, ese sigue siendo un factor común ahí. Ya ponemos una línea. Y en ese caso entonces tenemos, como se dan cuenta ahí ustedes, podemos multiplicar esos términos. En el caso de estos dos de acá, entonces tendríamos 6 veces v sub cubo, ¿verdad? Y aquí tendríamos, si quieres lo podemos ir simplificando de una vez, ¿no? O escribámoslo mejor primero. Menos 6 veces v cuadrado por v sub c, menos 6 veces v cuadrado por v sub c, ¿correcto? ¿Cierto? Menos, más 6 veces v sub c elevado al cuadrado, menos 4 veces v al cubo, más 6 veces v cuadrado por v sub. Todo eso sobre ese otro término elevado a 4. Es decir, v menos v sub c elevado a la 4. Bien, entonces miren ahí los términos que podemos simplificar. La expresión me quedaría de la forma. Y
Falta una B en el más 6. Señor, En el más 6 creo que falta la B de la hay, velocidad del pez. hay 2 más 6. ¿Serán esos dos? ¿En este? En el primero, sí, en ese. A ver, este con este me da este con este me da este con este me da este término, ¿verdad? Y este con este me daría, sí señor, le hace falta la V. Correcto, muy bien. Más 6 veces V por VC al cuadrado. Ok, listo. Entonces, bien, bueno, aquí tengo entonces, puedo escribir inmediatamente ya una expresión un poco más simplificada, ¿verdad? Es decir, V menos V sub C. Y aquí me quedaría 6 veces V cubo menos 4 veces, tendría 2 veces V cubo. Este término se puede inmediatamente reducir con ese término, ¿cierto? Y con este otro término, ¿correcto? O sea que me queda solamente una vez negativa, 6 veces negativas, V cuadrado V sub C. Me equivoco, de todas maneras me corrigen ahí, por favor. Luego me quedaría el término más 6 veces V por V sub C al cuadrado. Y creo que ya ahí terminaría, ¿verdad? Todo esto dividido entre V menos V sub C elevado. Bien, entonces tenemos dos valores, uno que es V igual a 0 y el otro 3 medios de V sub C. Tenemos que evaluarlos, ¿no? Entonces, para el caso de 0, tendríamos que segunda derivada en 0. O sea, tendríamos que K por D, ¿cierto? Sería inmediatamente. Pues ya podemos indicar que este no sería por qué. Cuéntenme. No podría ser. Porque tiene que ser mayor que cero, que sería esto. No necesariamente. Sino que es que si velocidad vale 0, ¿qué indica eso? Que no tenemos una Pues fuerza, que no hay movimiento. que no tenemos una fuerza y en realidad sí hay movimiento porque lo está arrastrando la corriente, ¿verdad? Con toda la fuerza de la corriente. Entonces, pues no tendría sentido, pero revisémoslo de todas maneras. Aquí me quedaría menos V sub C, en ese término, 0, 0 y 0. O sea, todo esto va para 0. Y en el denominador me quedaría nuevamente menos V sub C a la 4. Pero démonos cuenta que esto vale 0, entonces aquí no hay máximos ni hay mínimos. ¿Se dan cuenta? Es lo que les estaba yo indicando. Entonces en ese caso no se tiene que hablar. Y para el caso de que valga 3 medios de V sub C, entonces tenemos, ustedes me van colaborando con el cálculo por favor, segunda derivada en 3 medios de V sub C. ¿Verdad? Pues sería entonces K veces D, esos son dos valores positivos, no hay problema. Eso no me da el signo a mí, me lo da lo demás. Y entonces, miren, voy a hacer de una vez el resumen. Aquí en esa expresión tendría 3 medios menos 1, o sea, sería menos un medio, ¿correcto? Menos un medio de V sub C. Y aquí ustedes me van colaborando entonces, sería 2 veces multiplicado por 3 medios al cuadrado, al cubo. O sea, estamos teniendo es, en ese caso, 27 octavos por 2. O sea, serían 27 cuartos de V sub C al cubo. ¿Correcto? Menos, Profe, sería un medio positivo, ¿no? tengo 3 medios, ¿verdad? Y lo estoy elevando al cubo. Si elevo 3 medios al cubo son 27 octavos. No, profe, en la anterior, en donde puso menos un medio ahí, ¿no sería positivo? Ah, sí, porque son 3 medios, correcto. Le puse negativo, gracias. Bien. Tenemos 27 cuartos. De todas maneras, me revisan ese término ahí, por favor. Acá tenemos inmediatamente el cuadrado, ¿cierto? Entonces son 9 cuartos. Cuando lo multiplico por 6, estoy simplificando y me quedarían solo 3 medios, o sea, 18 medios de 8 serían
¿Qué? 3 por 18. Ahí, repito, se me fue la paloma. 27 medios. A ver, no me voy a equivocar, voy a hacerlo mejor aquí. Tenemos, ¿qué les dije? 9 cuartos. 9 cuartos por 6. Listo. 27 medios, correcto. Muy bien, 27 medios. Y también es b sub c al cubo, porque aquí me sale b sub c al cuadrado por v sub c, entonces sería b sub c al cubo. Más, y aquí tendría entonces la misma expresión, ¿cierto? En últimas, porque tenemos 6 por v. Ah, no, mentiras. Tenemos 18 medios, o sea, 9. 9 veces v sub c también al cubo. Démonos cuenta. Tenemos aquí el cuadrado por una vez, listo. Y en el denominador, va a quedar un poco feo ahí. En el denominador me queda la expresión. Nuevamente 3 medios menos 1 me daría 1 medio de v sub c elevado a la 4. El denominador ahí no tiene diferencia en el signo porque eso ya es positivo. Bueno, entonces continuamos aquí. K por D. Y aquí tenemos un medio de v sub c. Aquí tenemos un medio a la 4. Eso lo voy a dejar resumido acá porque estos dos términos, dado que v sub c va a ser positivo, tiene antepuesto el signo negativo por el sentido, pero v sub c en últimas es una magnitud positiva. Y esta otra expresión que es un medio por v sub c, medio por v sub c elevado a la 4, de eso no depende el signo, va a depender estrictamente de esta expresión. Todo esto por, entonces aquí tenemos, hagamos la resta. Tenemos 27 cuartos, le quito 27 medios, en realidad estoy quitando 54 cuartos, o sea, me da menos 27 cuartos. Y eso es como tener 36 cuartos, o sea, menos 27 cuartos más 36, me quedaría 9 cuartos, ¿corrigen? 27 cuartos menos 27 medios más 9. 9 cuartos, correcto. O sea que esto me dio inmediatamente cuartos. Y miren, como les digo, esto ya es positivo, ¿no? Esta es una expresión positiva, eso es una expresión positiva, esto ya era positivo y nos dio 9 cuartos multiplicado, por supuesto, por v sub c elevado al cubo, que también es una magnitud positiva. O sea que en últimas todo esto es positivo. O sea que significa que la segunda derivada en ese punto sea positiva. ¿Ya? Que hay un mínimo. Ya hay un mínimo, correcto. Hay un punto mínimo, muy bien. ¿Y qué era lo que estábamos buscando en el problema? ¿Me recuerda? Que el pez nadara hacia adelante. O No, sea que señor. Bueno, además de eso, sí, pero lo que nos pedía el problema era la energía mínima empleada para una velocidad de v. Entonces, en este caso, la respuesta sería la siguiente. La velocidad, ¿cierto? Que debe tener el pez para utilizar la mínima cantidad de energía, pero cuando estamos hablando de esta mínima cantidad de energía, pues tiene que ver precisamente con el movimiento, ¿no? O para minimizar la energía, bueno, para utilizar la mínima cantidad de energía, es, porque pues si hablamos de la mínima cantidad de energía, podemos hablar de una cantidad igual a cero, ¿no? Pero eso tiene que ver también, obviamente, con el movimiento, lo que nos decía Lozada. Entonces, en este caso es V igual a 3 medios de V sub C. O sea que tiene que ser 1.5 veces más de la velocidad, ¿cierto? De la corriente del río para poder, digamos, utilizar la mínima cantidad de energía. Si utiliza más, pues avanzaría más rápido, pero estaría utilizando, obviamente, mucha más energía. Y ahí sería entonces la solución de ese problema. ¿Preguntas? esto, profe, ¿me podría explicar nuevamente cómo sacó la fórmula de la energía, por favor?
Claro, sí, señor. Resulta que la expresión nos dice que la energía empleada en recorrer una distancia de a contracorriente es directamente proporcional al tiempo recorrido para recorrer la distancia y el cubo de velocidad. Cuando me dicen estas dos cosas, en primer lugar, el tiempo y el cubo de la velocidad, perdón, la distancia, bueno, sí, el tiempo y el cubo de la velocidad, me están hablando de un producto, el cubo y el tiempo. Listo, ahí tenemos eso. Entonces tenemos este producto, miren, el tiempo y el cubo de la velocidad. Ahí tenemos esa multiplicación, precisamente por lo que nos están diciendo aquí. Pero además de nos está diciendo que esa energía es proporcional con esas dos cosas, es decir, con ese producto. ¿Cómo es proporcional? Es directamente proporcional, que fue la información que nos pusieron en este caso aquí. Es directamente proporcional, que fue la información que les dije que tenía que ser fundamental para poder obtener esa función. Ahora, les había comentado entonces que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al dividirse siempre me da una constante. Entonces, si la energía y esta expresión son directamente proporcionales, es porque al dividir esa energía entre esa otra expresión, me debe dar un K, donde ese K es un valor constante. Pudo haber sido una P, una M, como quiera, pero es un valor constante. Ahora, si despejamos esto, pues pasaría a multiplicar, que es lo que queda aquí, y luego reemplazamos el tiempo, que ya lo teníamos también aquí, miren, ¿cierto? Determinado a partir de acá, y por tanto, por eso me da la fórmula de energía de esa manera. ¿Bien? Sí, esto, profe, y si fueran inversamente proporcional, entonces la multiplicación de la energía por el tiempo y por el cubo de la velocidad me daría una constante. Sí, señor. Si fueran inversamente proporcionales, entonces ya no dividimos, sino que multiplicamos y me daría un término constante. Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es más preguntas, entonces vamos a dejar por ahí.